Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy en la clase de ciencias sociales, más bien ayer, vimos el tema de la población del distrito nuevamente. Ahora vamos a ver un poco lo que dice sobre el movimiento migratorio y la población en sí, y vamos a resolver parte de las páginas del cuadernillo para que estemos claros para la próxima clase. Vamos a empezar. La estructura demográfica. La estructura demográfica se refiere a la clasificación de la población en determinados grupos según sexo, edad y otros criterios. La cantidad de la población se determina por medio de un censo. El censo de la población es lo que utilizamos nosotros cada 10 años para medir cuántas personas hay en el país. Nos tocaba el censo en el 2020, pero por causa de pandemia no se pudo hacer. Así que la última medición es la del 2010. Y dice que tenemos 3.405.813 habitantes. También podemos hablar un poco de la distribución de la población. La distribución de la población en nuestro país no es pareja. No todas las personas viven en todas las áreas. Y eso es normal, porque las personas buscan lugares que sean más aptos o que tengan mejores condiciones para vivir. Por eso, tenemos que las áreas más habitadas de nuestro país son la provincia de Panamá, Panamá Oeste, la provincia de Chiriquí y de Colón, porque son las que están más desarrolladas. Y aún así, en la provincia de Panamá viven casi la mitad de la población completa del país. También podemos ver sobre el movimiento de la población. Esto se refiere a que las personas que viven ya sean países o dentro de un solo territorio, tienden a moverse, ¿no? Las personas que viven en países en conflicto o con pobreza extrema buscan mejorar su situación yéndose a países con mejores condiciones. Lo mismo ocurre dentro del país. Las personas que viven en áreas con poco desarrollo y pocas oportunidades buscan esas oportunidades en las áreas más desarrolladas y que en teoría ofrecen más oportunidades. Ahora vamos a ver qué nos dice sobre el movimiento de la población. Los movimientos migratorios son el desplazamiento de la población de un sitio a otro lugar de donde nacieron, en busca de empleo, mejor educación, salud, vivienda, entre otras causas. Los movimientos migratorios son dos. Tenemos la emigración y la inmigración. Vamos a diferenciar un poco cada una de ellas. Emigrar significa salir de donde estás, de donde naciste, tu lugar de origen. Por ejemplo, si personalmente, yo nací en la provincia de Panamá y a mí me tocó venirme a vivir a Chiriquí hace 20 años porque había más oportunidades de empleo para mí en esta área, yo me vine a vivir para acá. Y ocurre lo mismo en otra parte. Entonces yo emigré, yo salí de Panamá y como consecuencia me volví un inmigrante en la provincia de Chiriquí. Así que emigrar es salir. Y el movimiento de inmigración es cuando tú llegas a una parte. Es cuando tú llegas a un lugar que no es tu lugar de origen. En mi caso, sería que yo soy un inmigrante en la provincia de Chiriquí. Asimismo ocurre con las personas que tenemos en nuestro país, como tenemos venezolanos, que son inmigrantes. En nuestro país son inmigrantes venezolanos, cubanos, colombianos, ¿no? Ya pueden venir de África, de Haití o de cualquier otro lugar del mundo donde las condiciones para ellos consideran que no son las mejores. Aquí serían inmigrantes y ellos salieron como emigrantes de su país. Vamos a ver qué más tenemos. A ver, también tenemos las relaciones sociales y económicas entre provincias. A ver, esta relación se da entre los habitantes de nuestra provincia y las regiones a través de los intercambios culturales económicos. Cada región contribuye con las actividades económicas según los productos que realizan sus habitantes. Y las sociales se mantienen como ferias, actividades deportivas, políticas, culturales. Esas relaciones fomentan el desarrollo de las provincias y la buena convivencia entre sus habitantes.
A ver, eh, cada provincia de nuestro país tiene sus peculiaridades. Todos somos panameños, todos compartimos un montón de características. Pero, como hemos visto en esas ferias que hacemos en la escuela del Día del Campesino, vemos que no todos los lugares se come igual, que no toda la música en todas las áreas son las mismas. Vemos que eh, la cultura y la idiosincrasia de todas estas áreas no son las mismas. Y una forma de explotarlas es las ferias y las actividades deportivas, como el campeonato juvenil y mayor de béisbol entre provincias. Lo mismo ocurre con el fútbol, ¿no? En el que estas actividades hacen que las diferentes partes del país, ya sean provincias, distritos, se relacionen entre ellos, porque cada uno tiene características muy peculiares. A ver, ahora sí vamos a ver cómo llenamos el cuadernillo. Dice, aplica lo aprendido y exprésate. Aquí me piden, completa los siguientes esquemas. Dice, los grupos aborígenes del país. Yo aquí ya te puse algunas, ya los nombré. Todos sabemos que son 6, así que usted va a poner aquí los que faltan. Y me piden características culturales. Entonces yo tengo que entre las características culturales de los indígenas tenemos la vestimenta, la artesanía y su idioma, porque son únicos de ellos. Y el origen de nuestros grupos indígenas son descendientes de los primeros pobladores que habitaban en el Istmo antes de la llegada de los colonizadores españoles. ¿Ok? Usted llena lo que falta de esta página en su cuaderno. Dice, explica el origen y los aportes culturales de los afrodescendientes de nuestro país. Nosotros ya vimos en la clase pasada que teníamos dos tipos de afrodescendientes, ¿no? Teníamos los afrocoloniales y los frontillanos. Y dijimos que cada uno de ellos se diferenciaba por cómo habían llegado a nuestro continente. Tenemos que los afrocoloniales llegaron directamente desde África a nuestras tierras para ayudar como esclavos o lo habían traído directamente para ayudar como esclavos. En cambio, tenemos que los afroantillanos, como dijimos en la clase pasada, ellos ya son los descendientes de todas las afrocoloniales y llegaron a Panamá ya para ayudar con la construcción del canal, del ferrocarril, ¿no? Y ellos ya no eran emigrantes de África, sino venían de las islas de las Antillas. Dice, y aportes, bueno, tenemos que los bailes y los afrontillanos también tenemos bailes y también tenemos su comida. Dice, ¿cuál es el grupo étnico mayoritario del país? Ya sabemos, como lo dijimos en la clase pasada, que son los mestizos. Y los mestizos, y dice, ¿y de dónde surgen los mestizos? Bueno, eso ya lo vas a leer tú y me lo vas a llenar. Dice, los mestizos, surgen de, sabemos que es la mezcla de todas las razas que convivieron aquí o viven aquí en nuestro país. A ver, ¿qué más? Lee detenidamente la información de los otros grupos étnicos, minorías étnicas del país, menciónalas y elabora un PIN. A ver, otros grupos étnicos, yo voy a ponerte 2, ¿no? Tenemos los chinos, los indostanes, sabemos que habían más. Eso está en el libro, investígalo y escríbelo. Para mí una influencia positiva es la influencia cultural, ¿no? Cómo hemos ido adoptando parte de la cultura de ellos y hemos enriquecido nuestra cultura a base de lo que ellos nos han enseñado. Lo negativo es que no siempre llegan de manera legal al país. Y lo que hace difícil es que tengan acceso a la educación, a que tengan acceso a las medicinas, ¿no? Y a la salud, porque al no llegar de una manera legal, no tienen sus papeles en reglas y no pueden desarrollarse como ciudadanos dentro del país. Y lo interesante y bueno para todos es tener contacto con otras culturas y sus expresiones artísticas, gastronomía, para así conocer más del mundo, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Dice, lee muy detenidamente cada pregunta y escribe la respuesta. La cantidad de población se determina por medio del censo de población, ¿verdad? La población de Panamá, según el censo de 2010, es de 3.405.813 habitantes.
áreas urbanas donde se concentra la mayor cantidad de la población. Ya sabíamos antes que hablamos Panamá, Panamá Oeste, David, luego Chiriquí y Colón. Provincia donde vive casi la mitad de la población nacional es Panamá. Esta parte es importante porque esto va a venir en el ejercicio que vamos a tener la próxima semana. Las áreas rurales menos pobladas, eso no está descrito aquí, pero obviamente son las comarcas, ¿verdad? Las áreas indígenas que tienen grandes extensiones de terreno y una densidad de población muy baja. A ver, ¿qué más? Dice, ¿qué son los movimientos migratorios? Bueno, son el desplazamiento de las personas de un sitio a otro, distinto de donde nacieron, ¿verdad? Con el fin de buscar una mejor calidad de vida. Esos son los movimientos migratorios y tenemos que son emigración e inmigración. Dice, emigración e inmigración, ¿son lo mismo, sí o no? Explicar por qué. No son lo mismo. Emigración se refiere a las personas que dejan su lugar de nacimiento y inmigración se refiere a las personas que llegan a un lugar nuevo provenientes de su lugar de nacimiento. Dice, ¿por qué las causas motivan la población? Esta parte la tienes que llenar tú, pero vamos a ver qué trata. ¿Por qué las causas que motivan a la población a migrar de un lugar a otro se convierten a la vez en consecuencias? A ver, obviamente, si las personas viven en un lugar donde, bueno, tenían familia, tenían ciertos recursos, aunque no estaban cómodos y no estaban bien, y fueron a otras partes buscando una mejor vida, puede ser que la encuentren, pero también resulta ser que en los lugares donde van a vivir, van a tener que tener más escuelas, más agua, más servicios médicos, mejor transporte, porque al haber más personas hay mayores necesidades. Y como consecuencia de la inmigración, entonces tenemos que estas áreas rurales, que estas áreas donde llegan las personas a vivir, a veces se encuentran con que no tienen la infraestructura o los recursos para hacer a estas personas, para dar a estas personas todo lo que necesitan. Y terminan muchas veces viviendo en unas situaciones muy parecidas en las que estaban o peores. A ver, y por último, hay otras páginas, las que siguen no las vamos a hacer, porque esos crucigramas por lo general vienen errados y traen consigo problemas. Vamos a brincar directamente a la práctica del ejercicio de cierto y falso, que dice verdadero o falso. ¿No? V para cierto y F para falso. Y aquí ustedes van a leer y van a rellenar este cierto y falso. Con las preguntas de este cierto y falso y las preguntas que teníamos anteriormente, tenemos para hacer el ejercicio. Así que esta va a ser la práctica de tu ejercicio. Así que ya sabes, practícala, estúdiala, la repasaremos antes del ejercicio la próxima semana para que salgas muy bien. Bueno, chicos, y eso es todo por el día de hoy. Sin más, me despido. Un abrazo para todos. Chao, 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 chao.